Hermanos, quiero compartir una palabra de Dios con cada uno de ustedes. Mire, la vida cristiana, hermanos, es algo que se deja ver en el mundo en el que nos movemos. Hace un tiempo atrás, a veces, hermanos, esto no es criticar, pero es interesante esto. Iba a hacer un mandado ahorita moviéndome en esto de patrocinio. Y entonces paré un taxi y usted sabe cómo manejamos los taxistas. Si hay alguno acá, no lo digo por ofender. Realmente no estaba en la bahía, lo paré y allí se detuvo. Y entonces el señor que venía manejando tras de él se puso muy molesto, se parqueó a la par y le gritó. Y entonces el taxista que yo paré igual le gritó. Y se gritaron ahí. Cuando yo subí al taxi empezamos a platicar, le saludé, le conté de Casa de Mi Gloria, lo invité al aniversario y todo eso. Y él me dijo, mire, yo también soy líder en una iglesia. Oh, interesante. Hermanos, uno tiene algo llamado carácter, pero sobre el carácter, sobre las acciones, sobre las reacciones, está Dios. Nos debemos a Él. Y es interesante, hermano, ser creyente. ¿Qué es esto? Es un título, es un estilo de vida. Dios es alguien que al entablar una relación con Él cambia nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Quiero hablarle esta noche del genuino arrepentimiento. Me gustaría que usted tome nota, por favor, y lleve parte de esto para hacer devocionales, platicar con Dios. Quiero que Dios le hable esta noche. ¿Qué si usted ora conmigo? Inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por el poder estar acá. Esto es un privilegio, pero una enorme responsabilidad, Señor. No puedo hablar algo que no estoy viviendo. No puedo hablar algo, Señor, en el que tú no estás tratando conmigo. Y Dios, este tema es delicado, Padre. Yo te ruego, Señor, que hoy, Padre, a través de tu Espíritu tú nos hables. No quiero para nada, Señor, que intelecto humano se mueva en esto que voy a compartir, sino Dios, que tú reveles palabra y con lazos de amor toques cada corazón y cada uno de nosotros, Señor, seamos persuadidos a lo que es el verdadero arrepentimiento, incluyéndome yo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Dios, que todos acá seamos bendecidos por el poder de tu palabra, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Interesante esto del taxista, ¿verdad? Mire, si usted conoce o hay alguna persona con quien tiene usted algún tipo de relación de amistad y esta persona se acerca un día determinado a usted y le dice, mira, le he entregado mi vida a Jesús. Cuando nosotros escuchamos decir esto a una persona, normalmente lo que esperamos en la vida de esta persona es un cambio. Ahora, no porque nos debe algo a nosotros, sino porque todos debemos darle honra a Dios. Si una persona le dice esto a usted, le he entregado mi vida a Jesús, y usted observa su vida, y aclaro, no por criticarle, pero luego de observar su vida, usted no ve ningún tipo de cambio. En realidad no hubo en esta persona un arrepentimiento genuino y verdadero. El arrepentimiento genuino y verdadero trae cambios a la vida del creyente, porque hay cosas que cambian en la vida. Y quiero explicarle algo hoy. Mire, el ser humano
fue creado dependiente. Nosotros somos dependientes de algo. Parte de nuestra vida estuvimos dependiendo del pecado. Y para poder cambiar esa práctica, tenemos que rechazar el pecado y entregarnos a depender de Dios. Es imposible dejar el pasado atrás sin entonces empezar una relación dependiente de Dios a través de Jesucristo. Hay otras personas que tienen tiempo de conocer a Dios y viven en prácticas pecaminosas. Y ellos dicen: yo confieso esto al Señor, lo digo con sinceridad, le pido a Dios con sinceridad que Él me cambie, pero igual lo practico, vuelvo a caer, lo vuelvo a confesar, soy sincero con el Señor, pero igual sigo en estas prácticas. Muchos se hacen la pregunta: ¿por qué no tengo victoria sobre el pecado? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no podemos ser nueva criatura a no ser que no estamos, que estamos, en Cristo Jesús. La clave es estar en Cristo Jesús. Ahora, hay muchas personas, estimada iglesia, que se han adaptado a una vida de confesión y práctica. Confesión y práctica. Y en algunas áreas de mi vida, hermanos, así viví yo. Uno de mis grandes retos después de haberle dado mi vida a Jesús era mi carácter. Yo fui una persona peleonera. Y cuando yo llegué a la iglesia, el pastor hablaba conmigo: mira, Moni, aquí en esta iglesia sobrará quien te hará enojar. Eso tú no lo puedes controlar. El pastor a mí me explicaba: nadie puede controlar a la gente que está fuera de sí. Lo único que puedes hacer es controlar tu acción, tu reacción a lo que esa gente te hace y te dice. Recuerdo el decir de mi pastor: inevitablemente los animales volarán en torno a nuestra cabeza, pero si nosotros no podemos permitir que ellos niden en nuestra cabeza. Y la consejería que mi pastor me daba siempre en mis primeros años de creyente, o en mis primeros meses, era: cambie de carácter, cambie de carácter, cambie de carácter. Sí, soy una persona dispuesta, me encanta ayudar, pero en aquel tiempo tenía un serio problema con mi carácter. Y yo no sé, quizás usted lucha con algo, pero Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos en un estado de confesión y práctica. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento en sí es un llamado a la salvación. Y mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 4 al 8. Encuéntrelo, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 2, versículo 4 en adelante dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué cosa? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando ¿en qué? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia. Miren lo que dice el 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Dios añada bendición a su santa palabra. Hermanos, la solución no es vivir una vida de confesión y práctica. Si uno está en ese estado, uno debe reconocer de sí mismo que el problema es un corazón no arrepentido. Y entonces en ese caso deberíamos cambiar la oración. Deberíamos enfocarnos: Señor, yo tengo un corazón lleno de problemas. Peco, me siento mal, voy y confieso, pero luego de un tiempo caigo en la misma práctica. Y usted ya sabe lo que la Biblia dice acá. Mire, hermano, yo estoy haciendo algo. Me estoy aprendiendo de memoria Romanos capítulo 2 versículos 4 al 8. Porque Dios no habla, hermano. Sí, Él es un Dios perdonador. Pero nosotros debemos de tener en mente que aquella oración que hacemos confesando a Dios un pecado con la intención de volverlo a practicar, Dios no escucha esa oración. Y muchas personas, hermanos, así nos vivimos la vida. En una práctica, en una vida de confesión y práctica del pecado confesado. Me explico, ¿verdad? Eso no le conviene, hermanos. Eso a mí no me conviene. Iglesia, eso no nos conviene. Allí queda en juego nuestro carácter. Tenemos que orar, hermanos. Yo le he pedido a Dios que me ministre a través de esto. Me he dado cuenta, hermanos, estas últimas semanas, lo vulnerable que soy. Y en un momento como eso, yo le pedí: Señor, háblame, ayúdame. Ayúdame. El evangelio no puede ser un título. Decir que soy creyente, eso no es necesario decirlo. Las obras de nuestra vida hablan de que si lo somos o no lo somos. Y hermanos, aunque no hay amén o gracias por esos amén, mire, esto es pesado. Primero lo puse aquí para después traérselo a ustedes, espero les sirva. Pero ¿por qué vivimos así, hermanos? Mucha gente creemos que Dios no nos va a llamar a cuenta rápido respecto de esto. Pero igual la Biblia tiene un consejo. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, le compartía a la iglesia allá en Ciudad Sandino. Para Dios darnos la victoria es ya terminar esta lucha con el pecado, ya darnos un poder absoluto sobre el pecado. Pero Dios no lo puede hacer por muchos de los que estamos acá y por muchos de los que andan en la calle. Él nos está brindando una oportunidad. Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces, para los que están tomando notas, ¿qué es el arrepentimiento genuino y verdadero? Tome nota. El arrepentimiento genuino y verdadero habla de tres cosas muy importantes que deben de practicarse en nuestro corazón.
gran pesar por el pecado cometido delante de Dios. Gran pesar por el pecado cometido delante de Dios. El compromiso de abandonar esa práctica y de continuar viviendo una vida en obediencia a la palabra de Dios. El arrepentimiento genuino consta de 3 partes importantes. Primeramente, gran pesar por el pecado cometido delante de Dios. Hermanos, hay mucha gente que viene al Señor por las razones equivocadas. Han cometido fornicación, están llenos de pánico, de temor que su esposa se vaya a dar cuenta un día y les va a quitar la presidencia y los va a mandar a la calle. Y venimos a los pies de Cristo, hermano, no porque le hemos fallado a Él, sino porque algo puede explotar en casa y ampáreme, Señor. Pierdo la familia. Eso no es arrepentimiento. A veces venimos a Dios por cuán mal nos sentimos con nosotros mismos, por esa práctica que hemos hecho, por ese pecado que cometimos. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no es porque le fallé a alguien, no es porque me fallé a mí mismo, no es porque me siento mal conmigo mismo, es porque sobre todas esas cosas ofendí al Dios que me ha dado la vida y tiene el poder y la autoridad para quitarla cuando Él quiera y cuando a Él le plazca. Esa es la razón correcta por la cual pedir perdón a Dios. Obviamente tenemos un gran problema con esa persona a quien le hemos fallado, pero el problema macro, el problema mayor, lo tenemos con Dios. ¿Por qué no nos conviene acercarnos a Dios por las razones incorrectas? Porque pueda que esta persona a quien le fallamos con ese pecado, un día de tantos no se da cuenta. Entonces, usted ya sabe cómo es la carne. Bueno, ya lo hice una vez, ella no se dio cuenta, lo puedo volver a practicar. El tema es entender que Dios nos ve, nos ha dado vida. Y no solo eso, nos dio vida y no teníamos esperanza. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y aún ofrendó a su único y unigénito Hijo para que fuésemos limpios de nuestros pecados. Entonces, esa es la razón correcta. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo por esa razón correcta, claro que entonces abandonar esa práctica de pecado será posible, porque lo hacemos por no fallarle a Él, o no, eso es diferente a fallarle a alguien. Amén. Pero sabe, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo tengo pocos años de pastorear, pero mi gran experiencia ha sido en Casa de Mi Gloria. Mire, yo he atendido gente, hermano, que llegan y me dicen: Pastor Boni, le fallé a mi esposa. Y yo les pregunto: ¿y a Dios? Si fuera solo a tu esposa, posible resuelvas. El problema es que es a Dios. Hermanos, cuando vayamos a confesar un pecado, hagámoslo por la razón correcta. Hagámoslo porque le hemos ofendido. Hagámoslo porque hay ira contra nosotros. Y hermanos, la Biblia dice: ay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Eso es lo importante. El engaño que hay en esto es que nos acercamos a Dios por la vergüenza de lo que hemos hecho. Esto no es arrepentimiento. Quizás lo lamentamos,
Pero no es lo que Dios espera. Cuando el Señor habla en su santa palabra de arrepentimiento, habla de humillarnos primeramente delante de Él. Si nosotros cambiamos para Él, cambiamos para todo el mundo. Nos convertimos en un mejor esposo, en una mejor esposa, en un mejor papá, en un mejor hijo. Eso es lo que Dios quiere. Mire, nuestro arrepentimiento debe de ser hacia el Señor. Si el arrepentimiento es hacia Dios, eso me bendice a mí. Dios perdona mi pecado y a través de ese perdón de pecado, entonces Dios bendice a los míos también. Pero nunca eso sucederá si yo me acerco al Señor por lo que hice en contra de los míos. Ahora, ¿por qué Dios no quiere que pequemos? ¿Se ha hecho esa pregunta? Es porque Él nos ama. Él nos ama. Y entendamos esto, iglesia, que Dios es celoso. Mire, yo no tengo una esposa celosa. He escuchado de gente que me dicen eso. No sé qué se sentirá. Pero usted y yo tenemos un Dios celoso. Imagínese una persona celosa. ¿Dónde vas? Y algunos que exceden, ¿qué estás pensando? Dios nos cela. Él nos quiere para Él. Dios no tolera que nosotros practiquemos el pecado, porque el pecado es del diablo. Y dése cuenta que a Él Dios lo destronó de los cielos. Y aparte de ser del diablo el pecado, Dios nos vio envuelto en eso. Y por eso fue que se derramó sangre santa en la cruz. Por eso fue. Ahora, ese amor incondicional de Dios, hermanos, eso no implica que Él pasa por alto el pecado. El pecado nos pone en un serio problema a nosotros con Dios. Por tal razón, iglesia, mire, aprendamos algo nuevo hoy. De aquí para allá yo he hecho una decisión. Lo que vaya a confesar, lo voy a ir a confesar, porque sobre todas las cosas he ofendido a Dios. Esa es la base del arrepentimiento verdadero. Entonces esto quiere decir que no basta solo el genuino o el dolor piadoso por lo que hemos hecho, sino, hermanos, que el verdadero arrepentimiento lleva algo más en sí. Es esa determinación: Señor, hoy confieso esto, pero no importa cuánto me cueste, jamás lo vuelvo a practicar. Esa es la siguiente parte del arrepentimiento. Ahora, quiero que se vaya al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 15. ¿Lo tiene? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Detengámonos ahí, iglesia. En nuestra cultura, nosotros estamos acostumbrados a que una vez que nos casamos, papá, mamá nos dan una herencia y nos independizamos. En aquella cultura, en la cultura judía, el hijo debe de vivir con el padre hasta que éste muere. Lo que en otras palabras este hijo le estaba diciendo a su padre: ¿sabe qué, papá? No quiero saber nada de ti. No es que me interese lo que me vas a dar, sino que lo medular es que me quiero ir. Me voy a ir.
Y eso hizo, se fue. Versículo 13, perdón. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios. 14. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Ahora vea, a apacentar cerdos. En aquella cultura, hermanos, el cerdo se ve muy diferente a como lo vemos nosotros. Yo viví parte de mi vida en el norte y engordábamos cerdos. Y cuando pasaban algunas personas por allí y miraban algún cerdo bien gordito, se lo imaginaban asado en barbacoa. Allá no. Allá el cerdo es un prototipo de contaminación. Significa pecado. Y este muchacho llegó en la decadencia de la consecuencia de su pecado a la escala más baja. Y muchas veces, estimada iglesia, el Señor, para hacernos volver en sí a un cambio verdadero, lo que hace Dios es que llega al punto de quitarnos todo, de perder familia, de perder trabajo, de perder los bienes. Porque allá en aquella condición, la única esperanza del hombre es Dios. Y fue lo que pasó con este muchacho. Y en nuestro mundo, hermanos, en nuestra amada Managua, hay gente que así vive. Pecando y apartándose más y más y más y más de Dios. Pero ya le dije que Dios nos ama. Ya le dije que Él es celoso. Lo que le estaba pasando a este muchacho no era porque Dios no lo quería. No era porque en realidad Dios había decidido, bueno, tú deseaste irte, vete. No era eso. Es que Dios aún lo quería con él. Y creó la forma para atraerlo a él. Pero antes de pasar a lo siguiente, no, si usted está aquí y usted está practicando algo que quizás en el futuro le va a perjudicar, escúcheme, no espere perderlo todo. No espere perderlo todo. Mire, Dios es bueno. A veces nos manda personas que nos hablan respecto de eso. E incluso a veces nos manda sueños. A veces, hermanos, trata con personas que ni siquiera nos han visto, no nos conocen y nos dicen, Dios dice esto y esto, para ti cambia. Y hermanos, de repente seguimos iguales. Mire, cuando yo le cuento a usted, iglesia, que tenía un problema, era una cosa seria, ¿sabe? Yo vengo de un maltrato paternal. Y todo el que a mí me hablaba golpeado, yo lo sentía como que era mi padre. Y por eso, mire, yo estuve preso 12 veces. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a cambiar una serie de cosas. Gracias a Dios. Un hombre de Dios me amó tanto y se interesó tanto en mí. Pero fíjese que un día yo tuve un sueño. Soñé que caminaba agarrado de la mano de mi madre en una ciudad como España, algo así. Pero los edificios no estaban pintados en blanco, sino que tenían mucha lama, ya sabe, de tanta lluvia y falta de mantenimiento. Y las calles estaban igual. Sin embargo, mi mamá y yo caminábamos agarrados de la mano con unos vestidos blancos y unos zapatos blanquitos. No se contaminaban con lo mugre de la calle. Y en eso, cuando caminábamos con mi mamá,
salieron unos jóvenes de ese edificio sucio y ensartó un puñal en mi estómago. Y entonces mi vestido blanco se empezó a manchar de sangre. Mi mamá gritó y pidió que alguien nos ayudara, y en eso salió un personaje vestido de blanco. El cabello de esa persona yo lo miré como normalmente se ve una lámpara cuando está encendida, esa parte que uno no puede ver, ¿cómo llamarle? El brillo de la lámpara. Y puso mi mano aquí y me dijo: esa mancha que tienes ahí, yo ya no la quiero ver. Y cuando yo tuve ese sueño, hermanos, me desperté y yo sabía de lo que Dios hablaba. Fui y le conté a mi pastor, y mi pastor me dijo: bueno, ya no solo soy yo, hay alguien mayor que yo. Y empecé a tratar eso, hermanos, y cambié muchas cosas. Dios nos ama y Él buscará todos los medios. Mire, del versículo 17 al 19, este muchacho tuvo un verdadero y genuino arrepentimiento. Mire lo que hizo. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La primera parte del 18: me levantaré. Una persona que se arrepiente genuinamente hace esa decisión determinada: no sigo coqueteando más con el pecado, punto. Me levantaré. Ahora, Dios le ayudó, le quitó todo, lo dejó sin nada, para que él pudiera llegar a hacer esta decisión. Yo le aseguro, hermano, muchos de los que viven en desobediencia se van a arrepentir algún día. Mientras eso, esta iglesia tiene que seguir proclamando este evangelio, tiene que seguir llevando este mensaje, pero es Dios el que les va a tocar y lo hará con lazos de amor. Ahora mire, él dice ahí: me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20: levantándose vino a su padre. ¿Ya ve? Por eso es, hermanos, que cuando nosotros pedimos perdón a Dios por el pecado, lo que tenemos que hacer es levantarnos e ir a Jesús. Ese es el cambio. Eso es lo que provoca cambio. Si confieso un pecado y me quedo sin orar, sin leer la Biblia, sin vivir una constante relación con Dios, no cambiaré. Este muchacho, aunque lo había perdido todo, si él no se levantaba y venía hacia su padre, igual no hubiese cambiado. Él cambió por el retorno que le hizo a su vida. Se iba antes alejando de Dios, hizo un giro de 360 grados y se regresó al Padre. Todo aquel, usted y yo, si nos regresamos de rodilla a Cristo, no importa cómo se llame ese hábito por el cual el diablo nos quiere mantener avergonzado, Cristo es poder y en Cristo cambia todo. La Biblia dice que donde Él está, allí hay libertad. Entonces, hagamos esa decisión nosotros. Y amados, este mensaje no es para alguien que vive fuera de Dios. Mire, hay creyentes, hermanos, que oramos muy poco. Fíjese que yo visito personas y me dicen: pastor, mire, yo hago unos salvajes devocionales manejando de mi casa al trabajo, como se maneja en Managua. Yo no creo eso. No, hermanos, mire, si el presidente nos dijera: quiero una reunión con usted, ¿cómo usted se prepararía? Haría tiempo primeramente, se vestiría bien, se pondría elegante e iría, y con todo el respeto le hablaría. Estoy hablando del presidente. Pero esto no es el presidente, esto es Dios. ¿Cómo puedo hacer un devocional con él manejando y peleando con los hermanos ahí que se van deteniendo delante de uno? No, es una relación profunda.
Dios quiere intimar con sus hijos. Y hermanos, ahí está el éxito de la eternidad, en esa intimidad profunda con Dios. Cuando este muchacho dijo, me levantaré, hizo esa decisión de volver al Padre y ya era imposible que él volviera atrás. ¿Sabe por qué? Porque lo que esa relación con el Padre le trae al alma, el mundo nunca se la da. Uno tiene cualquier posibilidad de volver al mundo cuando confiesa un pecado, pero se queda sin relación con Dios. Pero cuando confesamos una falta y nos metemos con Dios, tomamos tiempo para estar en diferentes horarios del día con Él, hermanos, espiritualmente vamos a empezar a crecer. El gozo de la salvación de Dios inundará nuestra vida y no habrá razón por la cual volver atrás. Nos mantenemos alejados de Dios, hermano, y no olvide que somos creados dependientes. Vamos a necesitar depender de algo. Entonces el cambio genuino surge al actuar con una confesión genuina y hacer esa decisión de ir a Dios para dejar esas prácticas en las que estuvimos inmersos antes. Esto significa que si me entrego a Jesús, dejo algo atrás y me acerco al Señor. Esa es la clave del genuino y el verdadero arrepentimiento. Iglesia, mire, no vivamos un cristianismo de doble cara. No hagamos eso. No nos vamos a sentir actos de Dios, dignos de Dios. Vamos a tener un problema con nosotros mismos serio. Y yo le voy a decir algo. Mire, uno en pecado puede hacer muchas cosas en la iglesia. Uno en pecado puede predicar. Uno en pecado puede hablarle a otros de Dios. Pero hay algo que en pecado no puedes hacer. No puedes orar si andas una vida en pecado. ¿Y sabe cuál es el creyente más débil? Es el que no ora. Un creyente que no ora es considerado como un soldado que está en medio del combate, uniformado pero sin armas para defenderse. Y eso es triste, hermano. A mí me han contado historias de que personas manifiestan demonio en la iglesia y todo el mundo se corre. Se queda el endemoniado en la iglesia. Esa es la consecuencia de no orar. Y eso no nos puede estar sucediendo, hermanos. La venida de Cristo se acerca. Y mientras eso pase, hermanos, ese concepto de evangelio se está devaluando. Por eso le conté la historia del taxista al inicio. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que salgan cosas vulgares en los medios de la iglesia de Cristo. Que se deje ver la mediocridad de los hijos de Dios. Por eso es que el enemigo nos quiere mantener en un estado de confesión y vuelta a la práctica del pecado. Y recuerde, Dios es celoso. Dios nos ama. Él nos quiere un pueblo diferente, santificado para Él. Iglesia, el Señor se merece que le demos a Él la honra que a Él se le debe dar. Y yo quiero esta noche, póngase de